Muy buenas noches, señoras y señores. Soy Juan Guillermo Ríos y quiero darles la bienvenida a nuestra cita semanal de todos los miércoles en Los Ángeles de Juan. Seguramente ustedes, como yo, están estremecidos y se estremecen cuando ven noticias cada vez más frecuentes de actos de linchamientos, ciudadanos enfurecidos que aplican justicia por su propia mano y lamentablemente terminan muchas veces cobrando la vida de otro ser humano. Un hecho reciente sacudió, estremeció a los bogotanos y al país. Un joven de tan solo 19 años, Andrés Felipe Gómez, era señalado presuntamente de atracar o herir a una persona. Y encontró la muerte después de ser salvajemente golpeado por una turba tan ciega como energúmena. Es un hecho tremendamente doloroso, tanto para la sociedad, que debe cuestionarse a sí misma, como para su familia, especialmente para ellos que perdió un ser querido. Esta noche está conmigo su hermano Ricardo. Ricardo, muy buenas noches, mil gracias por venir. Juan Guillermo, buenas noches. Pues Ricardo, gracias por compartir con la audiencia de Ángeles sus reflexiones sobre este trágico y doloroso final de su hermano Andrés Felipe. Primero, quiero hacerle una pregunta. Se la hago tan crudamente como es, con el respeto que me merece usted y la memoria de su hermano, de su señor padre, que es un héroe de la patria porque es sargento del ejército. Su hermano estudiaba, trabajaba, robaba. ¿Realmente quién era su hermano? Mi hermano acababa de salir del colegio, se había graduado de bachillerato y estaba haciendo papeles para estudiar mecánica automotriz en la Universidad Militar Nueva Granada. Estaba a cargo de mi padre. Mi padre es una persona que tiene unas complicaciones médicas y él era el que lo asistía en todo momento. Sí, Ricardo, muy brevemente, pero muy cruda y francamente, usted, ¿qué versión tiene de los hechos? ¿Qué pasó? ¿Su hermano estaba robando o no estaba robando? No estaba robando, ¿Qué Juan pasó? Guillermo. ¿Qué pasó, Ricardo? Juan Guillermo, simplemente salió a comprar el pan para el desayuno. De camino se encuentra... ¿Eso dónde fue? En el barrio Normandía, Juan Guillermo. Aquí cerca, al canal. Muy cerca. Bueno, ¿y qué pasó? Cruza el parque de Normandía, un parque que le llaman El Tapete. Va en compañía de dos amigos, encuentran un sujeto tirado en el piso. Por curiosidad, uno de los acompañantes que estaba con él lo mueve, es agredido verbalmente por este sujeto y pues empieza a gritarle ladrones, ladrones. Sí, los niños... Si me permite usted, Sí, me hago una interrupción. Están viendo en pantalla, en sus imágenes en su casa, fotos de Andrés. ¿Estoy de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Estoy en lo Juan Guillermo. correcto? Estás en lo correcto. Siga. En estos momentos, pues, sencillamente salen a correr los muchachos cuando esta persona los empieza a agredir verbalmente. A mi hermano se le cae este celular, que era de propiedad de él. Se Ricardo, devuelve... Perdóneme, Sí, escúcheme que lo interrumpa. No guarde ese celular. ¿Ese celular es suyo o era de su hermano? Era de mi hermano, Juan Guillermo. ¿Y por qué lo tiene usted? Nos lo entregó la policía una vez. O sea, ¿no fue incautado? No fue incautado porque... ¿Y qué pues, pasó? ¿Lo confundieron con el celular que dicen que presuntamente él se robó? Exacto, lo que pasa es que él cuando emprende de pronto a correr, asustados porque ya la gente salía a combates, mi hermano se vuelve a recoger su celular y efectivamente es golpeado por una de estas personas en uno de sus brazos, reducido, tirado al piso y pues lo empiezan a golpear pensando que este celular era el que él había hurtado. Es un celular que está con la factura a nombre de mi hermano. Ese celular está registrado a nombre de... Está registrado. O sea, su hermano no se robó nada. No se robó absolutamente nada. ¿Y fue golpeado con bate? ¿Me contó usted ahora fuera de cámara? Fue golpeado con bates, fue golpeado con palos, patadas, puntapiés
y pues básicamente esos golpes le produjeron la muerte posteriormente. Ahora, Ricardo, para usted, para su señor padre, para su hermana, para su familia, Andrés Felipe Gómez murió inocentemente. ¿Lo confundieron con un ladrón? Lo confundieron con un ladrón, Juan Guillermo. ¿Qué pudo influir en eso? ¿La actitud de la gente? ¿El ánimo de querer linchar a quien consideran que es un delincuente? ¿Qué pudo influir en eso? Pues sencillamente que se le cayó el celular y en el momento en que la persona que denuncia a mi hermano, cuando él empieza a gritar que lo están robando y mi hermano se vuelve por el celular, sencillamente pues la gente cree que realmente lo va a robar y es cuando lo agrede. ¿Quién gritaba que lo estaban robando? El señor que ellos encontraron tirado en el piso, una persona que Medicina Legal hizo un examen y pues aparentemente estaba en estado de embriaguez con alcohol etílico. Tengo entendido que quien señala a su hermano, quien lo señaló de presuntamente robar un celular, ¿tenía antecedentes judiciales? Es así, Juan Guillermo, el día de la audiencia, cuando empiezan a leer los descargos de parte y parte, pues nos damos cuenta que esta persona tenía ya antecedentes penales como hurto agravado y calificado. Le hago dos preguntas. Sí, Juan Guillermo. Una, ¿el juez de la audiencia fue imparcial? Fue imparcial. Fue imparcial. Dos, ¿qué viene ahora para ustedes? Pues inicialmente nosotros queremos que los medios de comunicación den nuestro testimonio y pues se conozca la verdad, que Andrés Felipe realmente era un muchacho de casa, que no era ningún ampón, ningún delincuente, como de pronto lo hizo saber el comandante de la policía de Engativá en su debido momento. Que se haga justicia porque hubo una negligencia médica y una negligencia por parte de las autoridades y del INPEC. Negligencia médica. Ricardo, le quiero agradecer por esta primera parte de su testimonio. Quiero agradecerle a su señor padre, sargento retirado del Ejército de la República de Colombia. Yo quiero confesar que conocí al señor padre de Ricardo y de Andrés, el que murió por el linchamiento. Me parece un señor honesto, el señor padre. No tengo por qué dudar de la versión que él me da. Sin embargo, yo sé que esta es una situación muy dolorosa, tanto para usted, para su familia. Pero lo único que quiero es que sus reflexiones sobre si estamos o no autorizados para quitarle la vida a otro perduren en la mente, en el corazón y en el alma de los colombianos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar hacer justicia por mano propia. Lo más importante ahora es que reconozcamos el verdadero valor de la vida y nadie en ninguna circunstancia tiene derecho a quitarle la vida a otro. Quiero invitarlos para que vean lo que piensan personas, personas que han participado en el programa a favor y en contra del linchamiento. Pienso que la justicia tiene que ser en manos de Dios. La justicia humana siempre comete errores. Yo confío en la justicia de Dios. Creo que no se debe hacer justicia por mano propia. Los ladrones no tienen compasión con uno porque va a tener compasiones con ellos. No, hay que darles duro también. Pues no estoy de acuerdo en hacer justicia propia, pero estamos llegando a niveles altos de seguridad que tenemos que, de alguna manera, atacar el problema. Hay una justicia que desafortunadamente pues a veces no hace bien las cosas, pero la gente no tiene por qué lastimar a nadie cogiendo a las personas que están haciendo el mal. La justicia por mano propia. Ese es el tema de nuestro programa Los Ángeles de Juan. Desde este instante ya está el manejo, el tema en las redes, ya está la interactividad. Alejandra, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Guillermo, y gracias anticipadas a nuestros queridos televidentes que enriquecen nuestro programa con sus opiniones, preguntas o inquietudes. Por favor, no se olviden de nuestras redes sociales, vía Twitter en @ángelesdejuantv y por Facebook Los Ángeles de Juan, empleando el hashtag justicia o linchamiento, que es el tema de hoy. Díganos qué opina sobre la justicia por mano propia. ¿Cree que una persona merece pagar con su vida por un robo? ¿Confía usted en nuestra justicia?
Aquí estaré muy atenta a su participación. Alejandra, mil gracias. Querido televidente, participe, están en las redes. Usted es parte activa, usted es un protagonista activo de Los Ángeles de Juan. Nos vamos a unos comerciales. Regresamos con nuestros invitados y con Andrea, mi ángel especial en Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. No debemos tomar la justicia por mano propia, para eso están las autoridades competentes y en caso tal, pues reportar o denunciar. Las autoridades poquito es lo que hacen y sí sería pues como tomar la justicia por mano propia. Pues infortunadamente la justicia colombiana nos está obligando a ello. No estoy de acuerdo, pero es una forma de decirle al gobierno que haga algo. La policía ahorita no ejerce el mismo control y dominio que hacían antes y todo lo contrario, se escucha hasta que ellos son cómplices también de los mismos delincuentes para poder hacer de lo suyo. Entonces es un desánimo que tiene mucha gente mal y ya no confía uno en las entidades de seguridad del país. Continuamos con Los Ángeles de Juan en el tema de hoy, los linchamientos, la justicia por mano propia. Tenemos invitados de lujo para hablar sobre este tema. Primer invitado, el doctor Santiago Castro, es vicedecano de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda. También nos acompaña el doctor en Derecho y abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, el doctor Francisco Bernate. Doctor Bernate, bienvenido. Juan Guillermo, muchas gracias. Buenas noches. Doctor Santiago, bienvenido. Gracias. Y por supuesto, como se los anuncié, Andrea, mi ángel. Buenas noches, Juan Guillermo. Andrea, el diálogo con los invitados. Bueno, Juan Guillermo, lo que estamos viendo y hemos visto en los comentarios de los ciudadanos, de los colombianos en general, es precisamente una sintomatología de una sociedad que de alguna manera no respeta la vida, no está valorando la vida como la tiene que valorar y definitivamente esto es un grave riesgo ante una sociedad que está en un proceso de paz. Doctor Castro, ¿qué tanto tenemos que privilegiar un poco el comportamiento cívico sobre la justicia o la justicia sobre el comportamiento cívico? Pues mire, yo le diría dos cosas. Lo primero es que hay que entender que justicia y derecho no necesariamente son lo mismo. Y lo segundo es que el comportamiento cívico que usted me pregunta o la forma en que la gente siente que puede ser buen ciudadano o buen ciudadana a veces se lleva al extremo de asumir la justicia por sus propias manos. Entonces una cosa es ser ciudadanos solidarios, denunciar, etcétera, y otra cosa es ya pretender que yo pueda hacer justicia por mis propias manos y creo que ahí hay una gran discrepancia. Lo mismo le pregunto a usted, doctor Bernat. ¿Qué piensa sobre el derecho o la justicia sobre el comportamiento cívico o buen comportamiento cívico? Pues en definitiva hay un síntoma y es que los colombianos poco creemos en la justicia. Es absolutamente doloroso oír este relato, pero más doloroso es saber que de nuestra justicia pueden esperar muy poco, porque la justicia colombiana desafortunadamente a las víctimas lo único que les ofrece es más victimización, más maltrato, es un constante ejercicio de mendigar justicia. Doctor Bernate, si le oí bien, usted lo que dice es que la justicia favorece al victimario y no a la víctima. No, lo peor es que la justicia colombiana es la única que ni al uno ni al otro. Está en un caos que no funciona ni para un lado ni para el otro. El sindicado va preso a esperar mientras algo se decide y pasarán los años de su vida en la cárcel sin que le resuelvan. Y las víctimas esperando que por favor alguien les ponga cuidado. Les esperan las horas de las horas sin poder resolver su caso. Y eso es lo que explica, nunca justifica este tipo de fenómeno. Andrea. Doctor Bernate, pero ¿por qué me voy a poner un poco del lado, digámoslo así, de ser abogado del diablo? ¿Por qué tener misericordia a unos delincuentes si ellos no lo tienen cuando van a atracarlo a uno, a robarlo a uno, a hacerle daño a uno? Porque son personas. Ese solo argumento nos da para tratarlo como nuestro semejante. Es un ser racional que ha cometido un error por el que debe pagar las consecuencias.
pero para eso están las autoridades y para eso está la justicia. De lo contrario, aquí se aplicaría la ley del más fuerte, andaríamos armados todos y nuestros problemas los arreglaríamos a tiros. Y no lo duden, para allá vamos. La gente se está armando, la gente se está agremiando para cometer este tipo de hechos. Por supuesto que caen personas inocentes, pero yo le pregunto, Juan Guillermo, y a la televidencia, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades? ¿Cuántos capturados hay por este deceso? Vemos los videos en las redes sociales todos los días de las golpizas a personas indefensas. ¿Cuántos capturados? ¿Cuál es el pronunciamiento del fiscal general o del ministro de Justicia repudiando estos hechos? Ninguno. Lo cohonestan. Aquí no hay nada que hacer. La Policía Nacional, ¿qué ha hecho? Nada. Andrea. Doctor Castro, ¿por qué el derecho, por qué la vía judicial es una forma de pronto que esos delincuentes puedan entender la gravedad de los hechos que cometen? Mire, yo diría otra cosa. Yo diría, está pasando una cosa, lo hablamos ahorita con Francisco antes de entrar, y es que, hombre, llama mucho la atención que hoy en día los que llaman a la policía son precisamente los ladrones cuando son, entre comillas, detenidos, que además es un derecho constitucional. Es decir, cuando uno coge o digamos, captura como ciudadano una persona a la que ve en flagrancia cometiendo o incurriendo en un delito, usted lo puede detener mientras que las autoridades llegan. Lo que no puede es proceder con un linchamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Pues que en última son los delincuentes los que hoy están acudiendo a la autoridad para su protección, porque como decía Francisco ahora, el sistema de justicia no funciona, ni para el victimario o sindicado, ni para la víctima, de tal manera que la gente se toma la justicia por sus manos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Pero déjeme, Andrea, le hago la misma pregunta. A usted, que es vicedecano de la Universidad Sergio Arboleda en la Escuela de Ciencia Política, que es especialista además en Derechos Humanos, y al doctor Francisco Bernate de la Universidad El Rosario, que es doctor en Derecho. Lo que yo sé es que la policía captura, pero los jueces lo sueltan con un argumento que el ciudadano no entiende y que agrede la dignidad del ciudadano de bien. Los jueces, no todos, pero los jueces a veces sueltan a los delincuentes porque dicen no es ningún peligro para la sociedad. El ciudadano que vive del trabajo, el que nos ve hasta ahora, se siente indignado cuando un juez manda para la casa a un delincuente, dice que porque no es peligro para la sociedad, doctor Santiago. Pero mire, bueno, ahí tendríamos que matizar un poco el tema. Es que una cosa es el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico, y otra cosa es la noción de justicia que pueda tener la ciudadanía. Son diferentes. Es decir, y sabrá esto más el doctor Francisco que yo, cuando se viola un procedimiento o no se sigue el procedimiento estrictamente, pues el juez puede decir, procede la libertad y no hay razón para mantenerlo detenido. Sin embargo, el ciudadano del común puede que no entienda eso. Lo mismo nos pasa con las penas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aumenten las penas. Y lo que uno tendría que decir es, bueno, pero van a aumentar unas penas cuando las penas actuales ni siquiera se están aplicando porque los procesos son demorados, porque los juzgados están congestionados, etc. Por eso yo insisto mucho en este tema, y es, ojo, el ordenamiento jurídico, la noción que tenemos del Estado de Derecho es una cosa, y lo que cada uno de nosotros entiende por justicia es otra. Fíjese que aquí justicia es castigue, péguele, cásquele al otro, y no necesariamente acúselo, tenga el acervo probatorio suficiente para que haya una condena. Doctor Bernate, ahí está la diferencia. la misma pregunta con otra respuesta. Yo sí creo que esto hace mucho tiempo la forma en que aplicamos la justicia se desconectó de lo que los ciudadanos sentimos. Claro que nos duele ver cómo los atracadores de los buses con unos comportamientos antisociales muy delicados salen de las cárceles. Pero asimismo, Juan, qué tristeza un país donde tener un pasaporte o estudiar de más nos convierte en un peligro para la sociedad, un sistema penitenciario desbordado, unas autoridades que no planifican, no se expresan con los ciudadanos como deben hacerlo y no le explican al ciudadano que la única forma de castigo no es la cárcel y que estar en la cárcel media hora es una desgracia, porque aquí decimos es que solo le pusieron 3 años. Mire, hoy condenaron en Alemania a uno de los grandes masacradores de todo el régimen nazi. 4 años. 4 años. Un tipo que puso 2 bombas en Noruega, 92 años. Acabó con todo, más de 70 muertos, 21 años. Yo le digo en Colombia, mató a una persona, 5 años de cárcel. No, eso es muy poquito, pero ¿cómo me va a decir usted a mí como justicia que tener un pasaporte, que tener unos estudios me hace peligroso, pero subirme a una buseta, ponerle un revólver en la cabeza al conductor, desviar el automotor y atracar a los pasajeros me hace un buen samaritano? Esto es un descuaderne absoluto, pero yo quiero dejar esa constancia. ¿Dónde está el pronunciamiento estatal sobre la muerte de esta persona? ¿Dónde está el repudio que hicieron las autoridades sobre los linchamientos? Aquí no ha pasado nada y eso es muy grave porque es la autoridad conestando este tipo de actitudes salvajes. Doctor Bernate, Andrea, excúsenme que le interrumpe, perdóneme, y Santiago, los invito para que a esta hora exactamente miremos
lo que está pasando en las redes sociales, porque los están siguiendo a ustedes. Alejandra. Claro que sí, Juan Guillermo. Yo le quiero decir que los linchamientos que se han presentado en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, de cierta manera se dan porque hay un descontento social por la justicia. Y esto lo hemos reflejado en nuestros tuiteros esta noche. Por ejemplo, @AngelaZapata23 con el hashtag dice justicia o linchamiento. Esta situación se presenta por la falta de credibilidad en las instituciones. @Joanny Mosquera con el hashtag justicia o linchamiento nos dice: es una respuesta lógica a la irracionalidad de la impunidad colombiana. @Juan Bolaños con el hashtag justicia o linchamiento: se deben fortalecer las instituciones. Esa es una solución porque cualquier otro camino nos lleva al acabose. Entonces, seguir invitando a nuestros televidentes a que se conecten con nosotros por medio de las redes sociales, vía Twitter, @AngelesDeJuanTV y Facebook Ángeles de Juan. Juan Guillermo, siga usted en estudio. Gracias, Alejandra. Andrea, ahora sí. Doctor Bernat, es que siento un poco que usted está centrando el problema en la parte judicial. Sí. ¿No hay un tema un poco también sociocultural en los colombianos para que esto esté ocurriendo? Sí, sin duda. Hay un tema sociocultural profundo. Y es que los colombianos, por nuestra tradición católica y todo esto, creemos que a todo acto indebido o lo que sea, debe seguir un castigo, y de inmediato ligamos castigo con dolor. Muy ligado con la tradición cristiana. Nosotros los ciudadanos creemos que las personas deben pagar y mientras más les duela, mejor. Por eso sentimos que a veces enviarlo a la cárcel un año, eso es muy poquito, es una sinvergüencería. Entonces golpeémoslo, tomémoslo por nuestras propias manos. Y en vez del Estado tomar el problema en serio, hacer una política pública, mirar dónde está el problema, las autoridades cuando se dirigen a los ciudadanos, es que aquí un ministro de Estado, Juan Guillermo, un exministro de Estado dijo que a quienes atacaban con ácido había que reventarlos en ácido. ¿Cuál fue la sanción social para eso? ¿Dónde hubo un repudio a eso? No pasó nada. ¿Cuál es el Estado que nos dice esto no está bien? Voy a judicializar a las personas que lo hacen. Ha faltado que el Estado se tome en serio esto, porque los ciudadanos todos sabemos que está mal, pero perdóname, pero es humano que si tú ves que si están robando a una mujer y lo capturan, pues lo humano, como lo decía el televidente, es entrar a golpearlo. Pero el Estado, las políticas que hace es la de una sociedad cada vez más revanchista, más estigmatizadora. Mira que cuántos de estos ciudadanos eran o no efectivamente culpables, cuántos de nosotros vemos las capturas en masa y todo esto y vamos indicando a la persona y se nos olvida que existe una cosa que se llama presunción de inocencia, y lo que sentimos los ciudadanos y por la cosa en las que lo estamos golpeando es porque creemos que al final no va a pasar nada, porque así funciona esto. Doctor Castro, ¿qué pasa cuando esas víctimas se convierten luego en victimarios? Un poco se criminalizan ellos. Mire, yo creo que todo es un círculo vicioso. Yo no creo que sea un tema sociocultural, yo no creo que sea un tema de aquí o de allá. Yo creo que es, digamos, una reacción natural que si yo me siento agredido por la razón que sea y siento que al agresor nadie nunca le va a hacer nada, ni un llamado de atención, pues yo voy a reaccionar. Ahora, cuando yo he sido víctima de un atraco y veo que no pasa nada, entonces eso justificaría que la próxima vez que sea víctima de un atraco vaya a reaccionar violentamente. Pues la respuesta sería evidentemente no. ¿Que eso es lo que está pasando? Evidentemente sí. ¿Por qué? Y lo hablábamos ahorita antes de entrar al estudio. Pues hombre, porque cuando yo soy víctima de un atraco, pongo una denuncia, no pasa nada. Luego entonces yo voy y digo, pongo la denuncia porque me atacaron el celular y me piden la dirección del denunciante. Y luego el abogado defensor va y hace lo que corresponde y resulta que la dirección del denunciante termina por allá, digamos, en poder del denunciado. ¿Qué es lo que está pasando, Juan Guillermo? Está pasando que la ciudadanía en últimas dice, a mí me sale más costoso denunciar que tomarme la justicia por las manos. Eso no lo justifica, ojo, Santiago, no estoy diciendo eso, Santiago, pero eso es lo que está pasando. Doctor Bernat, ¿usted quiere rebatirlo? Claro, es que yo sí tengo que contarles. Sí. Poner una denuncia por el robo de un celular toma 17 horas, Juan Guillermo. 17 horas de tu tiempo. Si a ti te atracan ahorita y te roban el celular y tú quieres denunciar, tienes que ir a un sitio y aguardar 17 horas. Más te demoras tú poniendo la denuncia que el delincuente saliendo. Por la exposición que conlleva eso, te van a buscar, vas a echar abajo la denuncia y vas a terminarte tú defendiendo de tus victimarios, como me pasa a mí. Yo defiendo varios casos de esos. Esto es infame. Les pongo un ejemplo, digamos, para no seguir, digamos, agrandando el asunto. Hace poco perdí mi celular en el centro comercial de Avenida Chile. Lo tenía en la chaqueta, me la quité para almorzar. Cuando me di cuenta ya no estaba el celular. Abajo hay un Movistar. Cuando bajé a
pedir que me cancelaran la línea y demás, había un policía, le dije al policía, gente, me acaban de robar el teléfono porque estaba almorzando y me lo quitaron. Y la respuesta del policía fue, pues es mejor que compre otro aquí porque de aquí a que ponga la denuncia se le pueden ir 1 o 2 días. Cuando el policía le responde uno de esa manera, pues hombre, yo la verdad es que no sé cómo reaccionaría la próxima vez que vea que alguien le está robando un celular a otro. Pero esa no es una política institucional de la policía. Fíjese que no es institucional, Juan, pero es que las reglas del juego actuales, digamos, en la práctica, porque el Código Penal y demás pueden decir lo que quiera. Lo que estamos viendo es que para el mismo policía es un problema, porque le ponen un denuncio, porque se incrementan las cifras de denuncia, entonces la percepción de inseguridad empeora. Entonces estamos en un escenario donde es tapen, como decía ahorita Francisco, ¿por qué no hay pronunciamiento? Porque si hay pronunciamiento se agranda un tema que para ellos está controlado. Doctor Santiago, doctor Francisco, Andrea, Alejandra, amables televidentes, volvemos después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Es inaceptable, no podemos tener justicia por mano propia. Pues para eso está la ley y en el orden correcto, pues, como debe ser. No, no estoy de acuerdo que se tomen la autoridad por sus propias manos, ¿no? Porque a veces se les va las manos y vea lo que pasó con los muchachos, los matan, ¿no? No estoy de acuerdo porque para eso hay justicia, ¿no? Pero pues es como los síntomas de ver que la justicia no actúa, ¿no? Y ver que las cosas no funcionan y siguen existiendo estos problemas y la policía pues sí hace, pero al final la justicia termina soltándolos o no terminan recibiendo el castigo que merecen. La gente también está cansada de que nos atraquen, de que nos roben y que nos maltraten. Yo creo que es también la situación lo que produce que la misma gente tome acciones por propia cuenta. Opiniones de los ciudadanos, pero ahora tenemos un tema, la relación entre seguridad ciudadana y la justicia por mano propia. Y esa pregunta es la que le quiero formular a otro de nuestros invitados de esta noche, que a partir de este instante, en vivo, en directo, como estamos en Los Ángeles de Juan, 10:48 de la noche, nos habla desde Barranquilla vía Skype. ¿De quién se trata? Se trata del doctor Hugo Acero, columnista del Tiempo y especialista en seguridad ciudadana. Doctor Hugo, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo, buenas noches. Muy amable por atender esta invitación. ¿Cuál es ese vínculo que puede haber entre una seguridad ciudadana sólida y estable o que un ciudadano considere que no la hay y que por lo tanto tiene que tomar justicia por mano propia, lo que para mí es completamente erróneo? Bueno, yo creo que hay 2 elementos. Una seguridad inestable y miedo de los ciudadanos. Yo creo que esos son 2 elementos que desafortunadamente se están presentando en muchos lugares de Colombia. Y eso pues de alguna manera es desconfianza en las autoridades y desde luego temor por parte de los ciudadanos. Vea, yo experiencias muchas, no solamente como funcionario, sino también como víctima en muchos casos en Bogotá, de delitos, e inclusive hay casos que uno podría mostrar. A mí me llamó la atención uno que no tuvo que ver con Colombia, pero sí alguna vez trabajando con Ciudad de Guatemala, en un semáforo una persona para y le pide a su hijo que se baje y compre la lotería que la estaban vendiendo en el semáforo. El hijo se baja corriendo, va hacia el lotero a tratar de comprar la lotería, el lotero cree que lo van a asaltar, mata con un revólver que tenía al muchacho que iba a comprar la lotería. El papá, al ver esto, tan pronto cambia el semáforo, le echa el carro y mata al lotero. Yo creo que eso es miedo de una sociedad que lo único que siente es que falta justicia, que falta autoridad. Doctora Acero, ¿hay de pronto una necesidad de regular, de reformar esos procedimientos y esas normas con las cuales se imparte justicia en el país? No, mira, yo lo digo por experiencia. Cuando uno llega a gobernar estos temas de seguridad, lo primero que
que encuentra a veces en términos de recomendaciones es que las leyes son insuficientes, que no hay suficiente cárcel, que tenemos que reformar el código de policía, que no se ha reformado y hay que reformarlo, pero que hay que tener unas penas más altas, en fin, muchas cosas. Pero cuando uno llega no tiene tiempo realmente para tener todo ese desarrollo que va al Congreso, que tiene que reformar y tiene que trabajar con lo que hay. Yo creo que ese es un elemento importante y es a partir de eso que uno tiene que hacer. O sea, yo fui subsecretario durante 3 gobiernos importantes de Bogotá, como fueron los de Mocus, Peñalosa Mocus, y logramos importantes reducciones aún con pocas modificaciones. A mí me llama la atención esa relación que hay entre seguridad y justicia. Cuando uno habla de seguridad, uno le pide cuentas al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores, inclusive al general, el director de la policía, en este caso al general Palomino. Pues si le dice que si no responde, pues hombre, se le cambia o se hace cualquier cosa. Pero en el caso de la justicia, uno no tiene a quién pedirle cuentas. ¿Le pedimos cuentas al Consejo Superior de la Judicatura? Pues hombre, lo van a eliminar. ¿Le pedimos cuenta a la Corte Constitucional? No, aquí no hay alguien que responda por el tema de justicia. Seguramente al Ejecutivo y al presidente porque debe apoyar la justicia, pero hay independencia de poderes. ¿A quién le pedimos cuentas? Pues, doctor Hugo Acero, especialista en seguridad ciudadana, en vivo, en directo desde Barranquilla, sobre este vínculo seguridad ciudadana y justicia. ¿Qué opinión tiene Francisco Bernat de eso? Particularmente yo, frente a la pregunta que hacía Andrea, yo creo que sí. Nosotros sí tenemos que modificar los procedimientos. Necesitamos unos procedimientos sencillos, ágiles y que tengan en cuenta la tecnología. Yo sí creo, Andrea, que tú tenerte que sentar en una estación de policía 17 horas para explicar que te robaron un celular, que después te toque ir a 15 audiencias a reconocer al bandido, eso no funciona. Si tú en una sola cosa al policía... Tiene que ser un vago para atender eso. Para ser víctima de los delitos en este país hay que ser un vago y un desocupado y un valiente además. Un valiente, porque es ir a pararse a que lo acribillen a uno. Cuando eso con una grabadora, tú lo sabes. Mire, tome los datos, listo, lo estamos llamando, suerte, chao. Pero aquí vuelve el procedimiento, el papel, el sello, el radicado, el procurador. Esto es una vagabundería, entonces así no funciona. Sí, así es. Andrea. Doctor Castro. No, yo estoy de acuerdo con eso. Definitivamente el ciudadano perdió la confianza. Ahora, ¿a quién le pide cuentas? Pues a los demás, porque fíjense lo interesante de esto. La reacción de los ciudadanos, ¿cuál es ahora? Es que no hay solidaridad. No es tanto que la policía no llegó, que no puede poner el denuncio, sino es, oiga, me robaron el celular, todo el mundo vio y nadie hizo nada. Porque el mismo ciudadano dice, los que tienen que reaccionar son los que están alrededor mío. Es un tema muy complicado. Mire, yo quisiera plantear otro tema que ha venido ocurriendo y tiene que ver con la publicación de videos, de fotografías en las redes sociales, en internet, que hoy en día la gente ha tomado por moda. Juan Guillermo, la gente hoy en día no solamente lincha de forma física a los delincuentes, sino también a través de las redes sociales. ¿Qué tan peligroso es esto para una sociedad? Pues mire, yo qué creo, que en las redes sociales se expresa lo mismo que expresa uno en otras, digamos, las redes sociales virtuales, lo mismo que uno expresa en otras redes sociales, como puede ser el billar, la sala de su casa, etc. Luego, cualquier cosa que usted publique en las redes sociales, pues va a recibir una reacción. Fíjese la cantidad de videos que están publicando, la champeta que salió para invitar a la gente a que estén en la juega y que reaccionen contra los ladrones. Y bueno, yo he visto muchos comentarios a favor donde le dicen eso es lo que hay que hacer, por fin se hace justicia, la policía no hace nada, etcétera, etcétera. Y esto es un tema también, Andrea, sí, siga, por favor. Gravísimo en cuanto a la presunción de inocencia de la gente, porque en las redes sociales esto se viraliza. Ese punto es clave. Pues es que es muy grave, porque además es una actitud totalmente primitiva, es decir, es el estado de humillar a la persona y de causarle el dolor y de saciarnos en su sangre y mostrar el trofeo. Lo grave de esto es que cada uno de esos videos, lejos de recibir un rechazo y todo lo que corresponde, recibe una exaltación. Ahora hacen canciones y todo esto. Lo delicado es dónde están las autoridades. O sea, usted tiene un video que está cometiendo un delito, ¿cuántos capturados hay? No, están muy ocupados capturando a los jueces que no le dan la razón a la fiscalía. Es la realidad de nuestro sistema judicial. Bueno, los están viendo en todo el país y en varias partes del exterior. Hay correos y hay personas que están participando activamente, Alejandra.
Así es, Juan Guillermo, le cuento que nuestros tuiteros están muy conectados con nosotros y yo les quiero preguntar aquí a los tuiteros si están de acuerdo con la justicia por mano propia. Veamos qué dice @seguralili. Ella nos dice: no estoy de acuerdo con la justicia por mano propia, ya que no nos debemos dejar llevar por nuestra sed de venganza. @Alberto M nos dice: a veces la rabia nos hace actuar por impulsos y más si no vemos el respaldo de las autoridades. Antes de darle paso a usted, Juan Guillermo, yo quiero hacer dos preguntas a nuestros invitados. La primera pregunta para el doctor Castro, de nuestra tuitera Sara. ¿Esta problemática es una cuestión de la falta del ejercicio del Estado o es un problema de cultura ciudadana? Y la segunda pregunta para el doctor Bernate, de nuestro tuitero @Juan David Valencia. ¿Estos fenómenos son síntomas de que está fallando el sistema judicial? Doctor Santiago. Bueno, yo diría lo siguiente. La cultura política evidentemente se desprende de la forma como se entiende y la presencia que tenga el Estado. En Colombia el Estado tiene una presencia diferenciada, no está presente de la misma manera en todas partes. Luego, evidentemente, sí hay una relación. En aquellos lugares donde el Estado está poco presente, la gente entiende que debe haber, entre comillas grandes, una solidaridad para autoprotegerse, por ponerlo de alguna manera, y eso tiene un gran peligro, y es la justicia por mano propia. De tal manera que si revisamos cultura ciudadana y cultura política, con la presencia diferenciada del Estado en Colombia, tenemos diferentes formas de aproximarnos a lo que sería un deber ciudadano. Y parecería, con esto cierro, que el deber ciudadano es defenderse agresivamente para castigar al otro por la desconfianza que genera un Estado que en muchas partes es evidentemente ausente. La respuesta suya, Francisco, a la pregunta que hay en las redes. Bueno, muchísimas gracias a nuestro televidente por estar pendiente. Claro, es uno más de los síntomas de un sistema judicial que atraviesa una crisis profunda. La violencia ciudadana disparada es apenas uno de los síntomas de la gran enfermedad, que es una crisis profunda del sistema judicial, que se complementa con otros síntomas tales como la mora en los procesos judiciales. Un proceso en Colombia demora en promedio 10 años. Con otro síntoma tal como el sobrehacinamiento penitenciario, el 300% de hacinamiento penitenciario, la tercera población penitenciaria de América Latina, presos que van a morir en una cárcel, las condiciones más indignas que usted se pueda imaginar, las estancias más prolongadas. Ahora el legislador saca una ley que dice que ya puedo yo durar 2 años encerrado en una cárcel mientras resuelven si hacen o no una audiencia. No saben cómo sacar presos de la cárcel. Mira, Juan Guillermo, en Engativá están durmiendo en carpas los presos, los que no caben para dormir entre un bus, en un lugar donde caben 35, hay más de 100 detenidos. Pero yo quiero recordar lo que dijo Ricardo. El hermano de él lo tuvieron en una volqueta, yo no sé cuántos días, al aire libre, y él muriéndose ahí. ¿Qué país es ese? Y era inocente, porque mientras no haya una condena, tenemos que creer en un principio universal del derecho y del Estado de Derecho. Toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario. Andrés Méndez, Vigilabs, para saber cuál es la lectura del fenómeno de la justicia por mano propia en las redes sociales. Andrés, Vigilabs. Buenas noches, Juan Guillermo. Bien, básicamente lo que vimos en las menciones en redes sociales, un total de 261 menciones del 14 de junio al 14 de julio, vemos que hay, básicamente, se viraliza bastante esto, los videos se viralizan fuertemente, un 55% de las menciones fueron neutros, y llamémoslos neutros desde el punto de vista de lo que hace ahí el tuitero y la persona que está en Facebook, en las diferentes redes sociales, es compartir este video, comentar sobre lo que sucede allí, sin agregar juicios de valor. Pero un 45%, Juan Guillermo, bastante radicalizado en cuanto a ya ofensas en contra de la persona que están linchando, groserías muy fuertes, agravios fuertes, y vemos ahí ya una proyección muy fuerte de ese 45% de personas. Por un contrario, hay solo un 5% que dice la justicia no se debe tomar por las propias manos. De esto concluimos que realmente se apoya, ¿sí? Realmente solo un 5% dice que la justicia no se debe tomar por las propias manos, ¿de acuerdo, Juan Guillermo? ¿Solamente un 5%? Solo un 5%, sí. Mal síntoma. Sí, es un síntoma. Sí, ahí vemos, terrible. Veíamos en pantalla algunos, digamos, algunos de los tweets que veíamos allí. Hay unos que lo toman un poco en broma, ¿no? Y algo así como el linchamiento debería ser un deporte olímpico. O sea, en las redes sociales se torna a veces un poco, la gente dice cualquier cosa allí y realmente es lamentable lo que estamos viendo donde se está legitimando
el tema de tomar la justicia por las propias manos, Juan Guillermo. Andrés Méndez de Wigilabs nos hace la lectura de lo que pasa en las redes sociales. No es una encuesta, es lo que pasa en las redes sociales. Ahora me voy con Andrea. ¿Por qué con Andrea? Porque llegamos a la etapa de las conclusiones. La primera conclusión la vamos a hacer después de esta pausa. Los Ángeles de Juan. Andrea, su conclusión. Juan Guillermo, mi conclusión tristemente que estamos viviendo bajo una filosofía de vida que dice el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, como dice el viejo adagio, cosa que es muy complicada, muy difícil para una sociedad, como lo decía al principio, que está viviendo un proceso de paz y que va a tener que vivir en reconciliación en poco tiempo, digámoslo así. Francisco. Yo creo que vivimos una situación muy delicada. Este último dato que nos mostraron es absolutamente devastador. Es hora de que el gobierno nacional y las autoridades se tomen en serio esto, se tomen medidas contra este tipo de linchamientos e instruyamos todos los ciudadanos, a nuestros connacionales, sobre la importancia de respetar la vida del otro y de respetar a quien se presume y se debe tratar, Juan Guillermo. No solo es que lo presumas inocente, es que lo tienes que tratar como si fuera un inocente y que las autoridades actúen, no hablando en los programas de radio pidiendo que revienten en ácido a los agresores, que castiguen como establece la ley a las personas que así actúan. Es el doctor Francisco Bernate, doctor en Derecho, Universidad del Rosario, doctor Santiago Castro, vicedecano de Ciencia Política de la Universidad Sergio Arboleda. Yo creo que el Estado se sobreexpandió y hoy en día está lleno de funciones. El contenido del Estado es muy grande en Colombia y las funciones esenciales, como la soberanía y como la seguridad, pero sobre todo la administración de justicia, ahí está flaqueando. De tal manera que tenemos que revisar qué es lo que queremos del Estado, cuáles son las funciones esenciales del mismo para que las cumpla. De lo contrario, el Estado va a tener cada vez más cosas que hacer, pero menos recursos para poder cumplir con lo esencial, y es que a la gente no la maten ni se maten entre ellos. Se me acabó el tiempo. Ricardo, por favor, muy breve en su conclusión. No podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Tenemos leyes que deben, autoridades que deben de tener muy en cuenta lo que tienen que hacer ante estos casos. Gracias, Ricardo. Una conclusión mía muy breve. Para mí, es mi opinión, la vida es sagrada. El debido proceso es un principio universal de un Estado de Derecho, al que tienen, valga la redundancia, derecho todos los ciudadanos. Nadie es culpable mientras no sea vencido en un juicio justo. Y, por supuesto, ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a otra. En Colombia no hay pena de muerte. La Constitución y la ley protegen la presunción de inocencia. Y repito, en Colombia no hay pena de muerte. Y la policía captura a los bandidos, pero como se los dije anteriormente, lamentablemente hay jueces, no todos, pero hay jueces que los sueltan, los mandan para la casa, dizque porque no son ningún peligro para la sociedad. Y este mensaje causa un desconcierto infinito en ciudadanos como ustedes, que son gente de bien y que se ganan la vida de su trabajo honestamente. De tal manera que la justicia tiene que pellizcarse y preguntarse por qué los colombianos creen tan poco en ustedes, señores de la justicia. Algo tiene que estar pasando. La enfermedad está en los ciudadanos que no creen en ustedes o en la forma como ustedes aplican la justicia. Juan Guillermo Ríos, Los Ángeles de Juan. Y los espero dentro de 8 días. Pero antes de decirles que va dentro de 8 días, Alejandra, rápidamente, redes. Bueno, rápidamente, Juan Guillermo, le digo que la conclusión de nuestros tuiteros es que no están de acuerdo con la justicia a mano propia, pero sienten un fuerte vacío del Estado frente a la seguridad de los ciudadanos. Entonces, finalmente, agradeciendo a nuestros televidentes e invitándolos a que sigan nuestras redes sociales, Twitter, @AngelesDeJuanTV y Facebook, Los Ángeles de Juan. Gracias, Alejandra. Dentro de 8 días, el tema va a ser la nueva ley anticontrabando, los pros y los contras. Juan Guillermo Ríos en Los Ángeles de Juan. Buenas noches, gracias por su apoyo. Los Ángeles de Juan.